demasiado tiempo, más que todo tiempo, es gestión. Y lo que vamos a hacer tal cosa, no tengo tiempo, si lo hago de manera virtual. A mí eso, no sé, cuando uno tiene deseos de aprender y formarnos, porque finalmente mi interés es de que ustedes se formen de la mejor manera, y ustedes no lo quieren entender, no sé por qué están estudiando. Mejor voy a mi casa y con sinceridad a mi padre le digo, ¿sabes qué, papá? Ya no gastes más en mí, yo voy a buscar un trabajo y lo voy a hacer de otra manera. ¿Sí? Discúlpenme, pero esa es mi opinión. Y así me siento ahorita, molesto. Entonces, les decía que vamos a continuar buscando desarrollar un ejercicio que nos permita aplicar las ecuaciones que ya hemos deducido en teoría. Entonces, les decía que en cinética hablamos de dos mecanismos de reacción, uno de transferencia de carga, que se manifiesta a través de un fenómeno que se llama fenómeno de activación, en el cual nosotros llegamos a relacionar la diferencia de potencial desde una condición reversible a una condición de trabajo como función de la corriente que se le aplica. Y hemos generado una ecuación. Esa ecuación se llama ecuación de Maxwell-Boltzmann y se expresa como eta porque significa sobrepotencial y le llamamos de activación en el cátodo, y esto es igual a menos 2.303 RT entre 1 menos no se parece que se ha congelado de mí la pizarra. Uno menos beta moles de electrones por F, logaritmo de la densidad de corriente de trabajo en el cátodo sobre la densidad de corriente de intercambio en el cátodo. Y entonces yo quiero señalar que el sobrepotencial es una diferencia y es una variable. Esa diferencia se expresa como el potencial de trabajo menos el potencial reversible, y que eso hemos llamado sobrepotencial, y es la variable Y. Entonces decimos que si cambiamos el valor de la densidad de corriente, resulta que eso es X, ¿verdad? Y entonces en la relación de dependencia es una dependencia exponencial. Para ser más claros, entonces dice que Y es función del logaritmo de la densidad de corriente en el cátodo. O mejor digo, el sobrepotencial es función del logaritmo de la densidad de corriente en el cátodo, ¿verdad? Eso corresponde cuando nosotros evaluamos la transferencia de carga. Entonces, dice aquí activación. Pero también hemos hablado de que hay otro mecanismo de reacción que trata de explicar el fenómeno de transporte de masa. Y ese fenómeno de transporte de masa lo hemos llegado a representar también a través de otra expresión matemática, que ahora se llama el sobrepotencial de concentración en el cátodo. ¿Y qué es esto? No es más que lo mismo de arriba, el potencial de trabajo menos el potencial reversible, y que esto es igual a 2.303 RT entre moles de electrones y F por el logaritmo de 1 menos un cociente, y ese cociente es la densidad de corriente de trabajo en el cátodo entre la densidad de corriente límite. Y entonces, si encontramos algunas comparaciones entre ambas expresiones, lo importante es señalar, ¿no?, que aquí tengo la densidad de corriente límite, acá tengo el valor de beta y el valor de I sub 0. ¿Sí? Es lo que yo quiero destacar, porque esa expresión es genérica y se puede aplicar a cualquier tipo de reacción que ocurre en cualquier tipo de electrodo. Pero como nosotros estamos trabajando siempre con un solo proceso, que es la electrodeposición de cobre,
y la deposición se da en el cátodo, entonces el I sub 0 debe tener un valor determinado, y ese valor se llama o se conoce como poder catalítico, capacidad catalítica del electrodo de cobre para entregar los electrones hacia los iones cobre. Y beta hemos dicho que es el factor de simetría que busca evaluar, ¿no?, qué fracción de energía de reacción le corresponde al proceso de reducción o al proceso de oxidación. Y en la otra ecuación, entonces, la densidad de corriente límite nos dice que cruzando este valor, el depósito que vamos a tener en el cátodo no va a reunir las condiciones de control de calidad para que podamos comercializarlo. ¿Y por qué? Porque en ese valor, entonces, las partes laterales del electrodo se van a quemar y el depósito no va a ser metálico, sino va a ser algo así como tierra que se va a caer, y eso es lo que nosotros no queremos eso. Ahora, para el caso del ánodo, también ocurren los dos fenómenos, pero uno es mucho más importante que el otro. ¿Y por qué? Y entonces me refiero al caso de la sobrepotencial de activación en el ánodo. Es igual a un valor positivo, 2.303 RT, entre ya no 1 menos beta, sino beta por moles de electrones IF, por el logaritmo de la densidad de corriente en el ánodo entre la densidad de corriente de intercambio en el ánodo. Ahora yo quiero señalar por qué en la reducción es negativo y por qué en la oxidación es positivo, porque son situaciones contrarias, ¿no es cierto? Ahora, es decir, este valor que es la energía libre de reacción, nosotros lo hemos fraccionado. Si este es el tamaño, lo hemos fraccionado. Una parte para quién, para el de reducción, y la otra parte para quién, el de oxidación. Y a eso le hemos llamado 1 menos beta. Por tanto, ¿qué le corresponde arriba? Beta, por eso es beta. Ahora, si uno es negativo, el otro tiene que ser positivo. Por eso son las diferencias jóvenes. Ahora, nosotros muy poca importancia le hemos dado a esta ecuación porque más nos conviene hablar sobre lo que pasa en el cátodo, ¿sí? Y entonces, al final, lo que hemos hecho es tratar de resumir ambas expresiones en una figura, y esa figura la hemos presentado así. Este es un eje vertical que representa el potencial. Y abajo tenemos un eje horizontal que va a representar a la densidad de corriente en el cátodo. Y arriba pintamos de color rojo porque va a representar a la densidad de corriente en el ánodo. Ahora, yo he señalado, si la densidad de corriente en el cátodo, si el cátodo y el ánodo tienen igual dimensiones, buenos días, ingeniera, ahorita estoy en casa, no sé si me puede esperar después de las 12. Lo que pasa es que venía el patrimonio para ver lo de los tutores, como está en su laboratorio, que también lo van a venir a recoger los que, sí, pero que ahora, van a hacer la recarga. ahorita no puedo porque estoy en clase. Gracias. Entonces, en ese sistema de ejes vamos a ubicar los dos procesos, pero en términos de gráficas. Entonces, yo les he hablado casi siempre de que en el inicio la densidad de corriente en el cátodo arranca con un valor de 0. Para esa densidad de corriente ha de corresponder un potencial, y le llamamos potencial reversible en el cátodo.
¿sí? Y ahora vamos a empezar a que esto crezca. Y si eso crece, entonces el potencial va disminuyendo, describiendo una curva exponencial de esta naturaleza. ¿Sí? Ya. De igual manera, si nosotros arrancamos con una densidad de corriente en el ánodo igual a 0, ya debe corresponder también un potencial reversible en el ánodo. Ahora yo quiero señalar lo siguiente, me cortó la palabra la señorita que me llamó. Les digo, usualmente en una celda de proceso electrolítico industrial, el ánodo y el cátodo son del mismo tamaño. Entonces, si nosotros aplicamos, por decir, 2 amperios a la celda, la corriente que fluye por el cátodo se hace igual a la corriente que fluye por el ánodo. Por tanto, la densidad de corriente en el cátodo de trabajo va a ser igual a la densidad de corriente de trabajo en el ánodo. ¿Me dejo entender eso? Son iguales. Listo. Ahora, continúo. Si la densidad de corriente en el ánodo empieza a mover, entonces el potencial va a aumentar describiendo esta curva. Ambas son curvas de polarización, pero una define el fenómeno de transferencia y transporte de masa y el otro simplemente transferencia de carga, ¿no? Ayer estaba explicando de por qué la curva es así en el cátodo y por qué la curva de Roche es así, porque he señalado que en el cátodo el soluto es el que se consume, que son los iones cobre, pero en el ánodo el que se consume no es un soluto, sino es el solvente y es agua. Y entonces para que el agua se consuma totalmente, entonces no va a ocurrir. Por tanto, la curva sigue siendo de esa naturaleza. Es decir, que podemos aumentar la corriente desmedidamente hasta que el agua se consuma, pero primero, ¿quién se va a consumir? El cobre. Y entonces el cobre va a limitar la corriente de trabajo en el ánodo. ¿Listo? Ahora, dije, vamos a asumir que estamos trabajando en esta densidad de corriente. Se llama densidad de trabajo en el cátodo. ¿Ya? De igual manera, si subo hacia arriba, acá tendremos la densidad de trabajo, la densidad de corriente de trabajo en el ánodo. Y entonces lo que voy a hacer es tratar de hacer una línea vertical. Ahí está. Y esa línea vertical lo que va a hacer es cortar a las dos curvas en puntos. Entonces me voy a referir primero arriba. Está cortando en este punto ahí. ¿Sí? Está cortando aquí. A esta densidad de corriente de trabajo del ánodo le va a corresponder, como ustedes pueden observar, un potencial de trabajo en el ánodo. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, habrá una diferencia de potenciales desde el momento que arrancamos hasta el momento de trabajo, sí. La celda ha cambiado en el ánodo de potencial desde aquí hasta aquí. ¿Cómo se llama eso? Una diferencia. Potencial de trabajo en el ánodo menos potencial reversible en el ánodo. Pero nosotros hemos llamado esto un sobrepotencial. Como la curva es asimétrica al eje horizontal, simplemente representa la activación en el ánodo. Listo. Ahora, vamos hacia abajo. De igual manera, podemos observar que aquí está cortando a la curva en negro. Y entonces vamos hacia la derecha y lo que tenemos es aquí un potencial de trabajo en el cátodo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué diferencia de potencial ha ocurrido desde cuando estaba a 0 hasta la densidad de corriente de trabajo? Una diferencia que la mostramos así. Eso se llama potencial de trabajo en el cátodo menos potencial reversible en el cátodo. Y eso lo conocemos como sobrepotencial. Pero acá viene algo interesante, profesor. Tendremos que ponerle aquí A y acá C, acá sí C.
pero arriba no le puedo poner A, le pongo T. ¿Y por qué le pongo T? Porque en el cátodo lo que está ocurriendo es dos fenómenos que ocurren simultáneamente. El de transferencia de carga, que es el de activación, y el de transporte de masa, que es el de concentración. Sí, por eso le pongo el total. Profesor, ¿y cómo usted nos puede diferenciar? Miren cómo es esta curva. Entonces yo voy a tratar de que esa curva continúe así. ¿Sí? Se hace asintótica como arriba. ¿Ya? Y entonces hay un pequeño tramo que no le corresponde a la forma de esta curva. ¿Y cuál es esa forma? Es este pedacito de acá. ¿Sí? Y entonces tenemos otro tramo que es distinto a ese, sí. Sale ahí, aquí. Entonces, el celeste que va en ese sentido le corresponde al sobrepotencial de activación intercambio. Y el verde le corresponde ¿a quién? Al sobrepotencial de concentración intercambio. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, jóvenes? Es la suma de dos sobrepotenciales. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para completar mi figura? Es que este sobrepotencial ha sido la contribución del de activación en el cátodo más el de concentración en el cátodo. Eso es. Listo. Y les comentaba también, ¿no?, que en la electroquímica nosotros podemos evaluar la contribución física y química en el proceso. Entonces, la activación es química y la concentración es física. Entonces, según eso, ¿cuál es más importante, lo químico o lo físico? Por favor, requiero respuestas. Dependiendo. ¿Lo químico o lo físico? ¿Lo celeste o lo verde? Lo celeste, eso es químico, ¿verdad? Pero se aumenta Es la más importante. densidad. Pero quiero señalar, si a medida que nos acercamos al donde esta curva se hace asintótica o una lineal, que vendría a ser bien la densidad de corriente límite, entonces el fenómeno físico se hace más importante que el químico. Entonces, eso es quizás la parte relevante de la electroquímica, que no la puede destacar la química convencional. Listo, ya estamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es terminar indicando, profesor, si queremos hacer un balance, entonces recuerden, el punto más bajo del potencial de trabajo es este. El punto más alto de trabajo, ¿cuál es? El de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa este? El potencial de trabajo en el ánodo. ¿Y qué significa ese punto? El de abajo. Dame, por favor. Potencial de trabajo. Camina, no quiere caminar. Potencial de trabajo en el cátodo. Potencial de trabajo en el cátodo. Entonces, ¿hay dos diferencias? Sí, arranco de arriba y voy hacia abajo. ¿Por qué, profesor, así? Porque nosotros hemos señalado que el potencial de una celda es igual al potencial del cátodo menos potencial del ánodo. ¿Se cumple? Sí. Se cumple. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es el potencial de trabajo de la celda menos el potencial reversible de ¿quién? De la celda. De la celda. Eso es. Y aquí es igual todo esto a fracciones, ¿verdad? Sí. Esta fracción y esta fracción. Entonces vamos a ver si se puede ahora trabajar. Entonces, lo que nos falta es señalar esta fracción. ¿Cómo se llama esto de acá? Potencial. Vengo del ánodo y llego al cátodo. Eso se llama potencial reversible de la celda. ¿Sí? Y entonces tengo varios tramos. 3 tramos. Sobre potencial de activación en el ánodo, potencial reversible de la celda y sobre potencial total en el cátodo. Al sumarlos, ¿qué nos da?
el potencial de trabajo de la celda. Eso es lo que nos da. Y entonces, si trato de hacer ahora un resumen de todo el curso que hemos desarrollado, decíamos, esta es la celda, aquí está la solución, aquí está la fuente de poder, con sus dos pequeñas pantallas, ¿sí? Y entonces acá está el modulador de cómo estamos alimentando la corriente, un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Entonces vamos a colocar primero los electrodos sumergidos en la celda. Solo tengo dos. Entonces dice que amarro uno con un color rojo, un cable ahí, y el otro un cable negro acá. Pero aún en ese momento está en posición off la celda. No hay corriente. La corriente es ¿qué? Cero. Cero. Sin embargo, los electrodos, al haber sido colocados más y menos, ya tienen cierta característica. Es la de trabajar como un ánodo y la de trabajar como un cátodo. Entonces ellos se llaman, ¿qué cosa? Van a generar en ese momento potenciales reversibles. Y entonces cuando a la celda le hago el on, entonces ahora sí que va a ocurrir. La corriente fluye en ese sentido, ¿verdad? Y entonces, si fluye la corriente en ese sentido, los electrones lo hacen en sentido contrario, fluyen hacia así. Así es como fluyen los electrones. Listo, entonces, el electrodo de la izquierda toma polaridad y se sobrepotencia, ¿no? Se hace un sobrepotencial, se hace positivo. Y complementaria el otro toma también potencial polaridad y se hace negativo. La celda empieza a trabajar. Y entonces nosotros estamos aplicando desde la fuente un potencial aplicado. Ese potencial aplicado se tiene que gastar en varias cosas. Primero, en vencer la resistencia que ofrecen los conductores eléctricos. Segundo, la resistencia que ofrece al paso de la corriente en el electrolito. Más que el potencial reversible de la celda. ¿Sí? Sí. Entonces ahora viene más que el sobrepotencial de activación en el ánodo, más el sobrepotencial de activación en el cátodo, más el sobrepotencial de concentración en el cátodo. ¿Sí? Sí. Tenemos todo. Entonces, todo esto, ¿quién nos los da? Los aspectos generales de nuestro curso. Esto, ¿quién nos lo da? La termodinámica. ¿Y quién nos lo da esto? La cinética. Los resumido todo el curso en un párrafo. ¿Sí? En un párrafo. ¿Cada uno tiene una ecuación? Por supuesto que sí. Me van a disculpar que esté bebiendo agua, pero estuve caminando y le gana el equilibrio, no se desplaza el equilibrio y necesita volver al equilibrio. Listo, jóvenes. Ahora vamos a hacer un problema. Ayer hicimos uno, el día de hoy lo dejamos planteado porque dije que sí lo podían hacer. Espero que esté en el cuaderno. Y ahora vamos a hacer otro problema. ¿Listo? Pero media rara la gráfica. Mis estudiantes siempre me han dicho, profesor, y la bibliografía, la literatura, allá encontraremos los problemas. No, profesor, no, señores alumnos, los problemas los hago en la noche, ¿sí? Según como les he enseñado. ¿Con qué propósito? De que los estudiantes no me digan, no hemos visitado la bibliografía, no es la bibliografía. Yo creo que lo que enseño es la parte fundamental. En cualquier texto pueden encontrar
a información que pueda complementar lo que el profesor explica. Y entonces ustedes dirán, no todo está en electroquímica. No, es que el curso de electroquímica no es ingeniería electroquímica, es electroquímica industrial. Pero aún así, si ustedes van a 2 o 3 libros que hay de electroquímica industrial, siempre lo que estoy explicando se aleja. Y si ustedes van a la electroquímica analítica, se aleja. Si van a la fisicoquímica, algo es concordante, ¿sí? Entonces, para poder haber diseñado mi curso, más ha costado mi experiencia, orientado sobre qué, sobre lo que ocurre en Cerro Verde. ¿Y por qué? Porque al final, todo lo que hace allá es parte de la electroquímica. Entonces, les hice un comentario el día de ayer que hay muchos estudiantes que están haciendo tesis sobre electrocoagulación. Vamos a regenerar las aguas por electrocoagulación. Los estudiantes que hacen con el doctor Hugo Jiménez sus laboratorios probablemente estén haciendo eso. Sin embargo, lo que hago también se puede aplicar a la electrocoagulación, pero a veces los chicos lo hacen pues sin sentido, ¿no? Más un sentido técnico, porque en el paper dice, acerca los electrodos, ponles un agitador, y si les preguntas por qué lo hacen, probablemente no respondan. Porque cuando estuvieron haciendo electroquímica siempre pensaban que esto era una cosa que no servía para nada. Entonces a veces me quieren preguntar y yo decir, no les doy la oportunidad de preguntar, porque ya les enseñé, ya fui su profesor. Bueno, entonces vamos a resolver un problema ya. Dice, calcular, como su nombre lo indica, calcular el potencial de trabajo en el cátodo para el proceso de electrodeposición cuando la densidad de corriente aplicada a la celda es de 280 amperios metro a la menos 2. Considerando que dos puntos aparte. La densidad de corriente de intercambio en el cátodo es igual a 2 amperios metro a la menos 2. El valor de beta es igual a 0.5. Que la densidad de corriente límite en el cátodo es igual a 350 amperios metro a la menos 2. Luego, determinar el potencial reversible del cátodo. Luego determinar el potencial reversible del cátodo. Confirmar los resultados simulando un trabajo experimental empleando para ello un voltímetro
electrodo de referencia de calomel, cuyo potencial es igual a 0.244 voltios. ¿Qué potencial deben leer o deben registrar? En voltímetro. Listo. Estamos tratando de hacer un problema teórico para luego buscarlo, llevar al laboratorio. Y ahí entonces ustedes que trabajan conmigo, todo esto lo hemos hecho. Entonces no va a aparecer algo tirado de los cabellos o que no lo hayamos hecho. Entonces creo que estamos mirando esto así y ahora voy a bajar acá. Sí. Listo. Para resolver el problema, primero es necesario que nosotros representemos el proceso a través de una ecuación química, en otras palabras, a través de una reacción. Entonces vamos a hablar sobre la resolución del problema. Resolución del problema. Entonces, lo primero que tenemos que indicar el proceso es electrodeposición de cobre. Y nos concentramos en la reacción que ocurre en el cátodo. Entonces, esa reacción ya es harto conocida por nosotros. En solución acuosa, más 2 electrones se convierten en cobre metálico. Esa es la reacción que vamos a estudiar en ese sentido. Ahora, de cómo ocurre la reacción, también de manera gráfica, tenemos que hacerlo a través de un diagrama. Entonces, acá está el potencial y acá está la densidad de corriente en el cátodo. Y entonces nuevamente señalo, y si canso, es que quiero tratar de que ustedes entiendan. Entonces en el cátodo este 0 le corresponde potencial reversible. Y entonces dice que al aumentar la corriente el potencial disminuye y camina así. Y entonces ahora voy a fijar algo aquí importante. Eso algo importante es la velocidad de corriente límite. ¿Cuánto dice que es la corriente límite? 350. Sabemos que esto es amperio metro a la conductora. Ahora vamos a fijar, porque nos lo piden, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el potencial de trabajo en el cátodo cuando la corriente es la densidad de corriente es 280 amperios por metro cuadrado? Entonces vamos a fijar ese valor aquí. Pongámoslo acá. Esa es la densidad de corriente de trabajo, que es igual a ¿cuánto? A 280 amperios metro a la menos 2. Listo. Ahora lo que voy a hacer es ir arriba para cortar aquí
a la curva. Y en la curva me permite ir hacia la derecha horizontalmente, y lo que voy a encontrar aquí, ¿qué cosa se llama? El potencial de trabajo. Ese es el potencial de trabajo. ¿En quién? En el cátodo. Listo. Esto es lo que me piden calcular. ¿Cuánto es este valor? No sé. Sin embargo, ya tenemos información que acabo de explicar, ¿no es cierto? Dice, si yo llevo este valor al interior de la figura, sigue siendo potencial reversible en el cátodo. ¿Sí? Ya, ¿el potencial reversible nos lo dan o no? Potencial no. No nos lo dan. Solo hay Ya. la referencia. Entonces, sin embargo, yo debo recordar que lo que tengo de aquí hasta aquí abajo es equivalente a un sobrepotencial total en el cátodo. Y aquí hemos dicho que esto es igual a un sobrepotencial de activación en el cátodo más un sobrepotencial de concentración en el cátodo. ¿Sí? Tengo esos valores. Listo, entonces vamos primero a calcular uno de los sobrepotenciales, porque ahí me va a dar un valor, ¿sí? Y el otro me va a dar otro valor. Y si tengo los dos valores, los sumo y tengo todo este tramo. Entonces acá me faltó agregar un valor. Pensé que aquí era cuando la densidad de corriente aplicable va a ser el 280, y acá entonces considerando que, y acá voy a agregar que el potencial reversible en el cátodo es igual a 0.286 voltios. Listo, ahora sí tengo este valor. Ya. Entonces, según esta figura, vamos a calcular cada sobrepotencial. Entonces, 1. Cálculo de el sobrepotencial de activación en el cátodo. Entonces, vuelvo a recordar la ecuación. Es igual a menos 2.303 el R, el T, 1 menos beta, moles de electrones y F, logaritmo de quién, de I sub C, I de trabajo en el cátodo, sobre I sub 0 en el cátodo. Ahora, para calcular ese valor yo tengo que visualizar si tengo los datos que me piden. Entonces vamos a señalar. El R sí conozco. La temperatura asumo que sea la 25. temperatura ambiente, 25 grados. Entonces los moles de electrones nos dice la reacción, son dos. La constante de Faraday es conocida. Ahora, tengo el beta, sí es el beta. ¿Tengo el I sub 0? Sí lo tengo, ahí está. Entonces, ¿qué me falta calcular? ¿Tengo la densidad de corriente de trabajo del cátodo? ¿Sí o no? Sí está. Sencillo, entonces. Puedo calcular ese valor, reemplazando los datos. Entonces los vamos a reemplazar. Entonces vamos acá y tenemos el sobrepotencial de activación en el cátodo es igual menos 2.303 por 8.314. Entonces, si queremos ser consistentes, vamos a poner Joule, Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1, por la temperatura 298 Kelvin. Y entonces, ¿qué dice ahora? Que todo esto tiene que estar dividido entre ¿quién? Entonces dice 1 menos beta. ¿Cuánto es beta? Es 0.5. ¿Tiene unidades? No tiene unidades. Y ahora, ¿qué más sigue? Acá dice 2 moles de
electrones. La constante de Faraday, 96.000. Perdón, quisiera poner todo eso en colores porque lo estoy reemplazando. Ya está. Entonces tenemos 2 moles de electrones. La constante de Faraday es 96.500 columbios por mol de electrones. Entonces, ¿qué más viene? Por el logaritmo de la densidad de corriente de trabajo, que es 280, ¿verdad? Amperio metro a la menos 2, y la densidad de corriente de intercambio, que es 2 amperio metro a la menos 2. Las unidades se van, y entonces los kelvin se van, los moles se van, y el joule columbio, ¿qué cosa es? Voltios. Joule sobre columbios es voltios. Entonces todo esto me da voltios, esto no tiene unidades, finalmente el sobrepotencial, ¿qué unidad trae? Voltios, ¿sí? Listo. Entonces uno de ustedes me da el valor y mi delegada lo va a anotar. Negativo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto, señor? 0,127. Menos 0,127 voltios. Señorita Liz, por favor. Hemos calculado un sobrepotencial. Ahora vamos a calcular el otro sobrepotencial. Cálculo de sobrepotencial de concentración en el cátodo. ¿Sí? Y entonces nuevamente escribo la fórmula. Sobrepotencial de concentración en el cátodo dice que es 2.303 el R por el T entre moles de electrones y F por el logaritmo de ¿quién? De una diferencia 1 menos IL en el cátodo sobre, perdón, ahí me error, es I de trabajo. I de trabajo en el cátodo sobre IL en el cátodo. Entonces, evaluemos si hay todos los datos. R si conocemos, T conocemos, moles de electrones, F, I de trabajo nos los dan, I de L también nos los dan. Simplemente tenemos que reemplazar datos. Y entonces tenemos el sobrepotencial de concentración en el cátodo es 2.303 por 8.314 Joule, Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1. La temperatura 298 Kelvin. Todo esto está dividido entre 2 por 96.500 columbios mol a la menos 1. Entonces ahora viene el logaritmo. Logaritmo de 1 menos I de trabajo es 280. Sí. 280. ¿Qué cosa? Amperio metro a la menos 2. Y de N es 350 a la menos 2. Entonces, vamos a ir eliminando las unidades para ver qué nos queda. Los amperios se van, los kelvin se van, los moles se van, y ¿qué nos queda? Un sobre coulomb. ¿Qué es eso? Voltios. Entonces, eso nos debe dar un valor, debe ser también negativo, ¿sí? Sí, es negativo. ¿Quién levanta la mano? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. A ver, canta. ¿Cuánto es ese valor? 0.026. 0.026.
Así. Sí. Ya, le vamos a quitar un decimal. ¿Por qué le quitamos un decimal? Porque queremos compararlo en trabajo experimental. Y en el voltímetro leemos solamente 3 decimales, entonces sería 0.021. ¿Sí? Listo. Ahora, ya vamos a ir comparando datos. Entonces, esos son los datos. Yo pregunto, ¿qué fenómeno es importante, el físico o el químico? ¿Y por qué? ¿Cuál es más importante, el físico o el químico? El químico, ¿por qué? Porque el sobrepotencial es mayor que concentración. que el físico. Listo. Ya. Ahora, ¿podemos determinar ya el potencial de trabajo? Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cálculo de qué? De sobrepotencial total en el cátodo. Entonces, el sobrepotencial total en el cátodo es igual al sobrepotencial de activación en el cátodo más el sobrepotencial de concentración en el cátodo. Entonces, ¿tenemos esos datos? Sí, el sobrepotencial total en el cátodo es igual. Reemplazando los valores, entonces primero es menos 0.127 voltios. Sí. A esto le hemos de Más. sumar un más. Y ahora viene menos, perdón. Viene menos 0.021. Entonces, el sobrepotencial total en el cátodo es igual. ¿Cuánto es eso? Menos 148. Sí, está bien. Ya, punto para los profesor. Ya. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si nos estamos perdiendo, vamos a nuestro gráfico, ¿verdad? Yo quiero calcular esto de acá. ¿Tengo el potencial reversible? Sí. ¿Tengo el sobrepotencial total? Sí. ¿Y puedo calcular el potencial de trabajo? Sí. Entonces vamos aquí, o mejor dicho, subamos la pizarra. Ingeniero, en el total es 148. No 200. 0.100. Es Sí, perdón, 148. quítenle el profesor. Ya está. Entonces, cálculo de potencial de trabajo en el cátodo. Ahora, voy a hacer exagerado indicando, según la figura anterior, dice, el potencial de trabajo, perdón, primero quiero abordar de algo que es importante. Dice, el sobrepotencial total en el cátodo es igual ¿a qué? Entonces a una diferencia, ¿verdad? Es una diferencia. Potencial de trabajo en el cátodo menos potencial reversible en el cátodo. Entonces, tenemos que el potencial de trabajo en el cátodo resulta ser igual al sobrepotencial total, entonces, más el potencial reversible. Ahora, tenemos esos valores, entonces tenemos ahí que el potencial de trabajo en el cátodo es igual. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale
El total menos 0. Ingeniero, ahí hay un... Es 148, Sí, ¿no? solo 148. No hay dos ceros, ¿no? No. El 0 punto. Ya está. Entonces, a esto le vamos a sumar más. Y colocamos acá menos 0.148. Entonces tenemos que el potencial de trabajo en el cátodo es igual. Acá faltaba agregar los valores, ¿no? El potencial reversible ya está, estoy apagando acá. El potencial reversible es 0.200, ¿cuánto dije? 88, 86. 280. Sí. Ya está. ¿Cuánto es entonces el potencial de trabajo? 138. El de negro, entonces, señorita, no sé cómo se llama ese joven. ¿Tu apellido, señor? Navarro. Ya, el de los árboles. Correcto, el de los árboles. Ya, ese es el valor. Entonces, debemos ser consistentes con nuestros datos. La figura nos va a ayudar mucho. Entonces, la pregunta ¿es correcto? Si esto es 0.280, el valor que esperamos en el trabajo debe ser mayor o menor. Menor. ¿Y cuánto es entonces? 0.100. ¿Cuánto? 130. ¿Es consistente? Sí. Sí es consistente. Ya, ahora vamos con la otra parte del problema. Ya, ese valor hemos sacado. La otra parte dice, vamos a buscar confirmar el dato haciendo un experimento, lo vamos a simular. Entonces, para ello necesitamos usar un voltímetro, un electrodo de referencia y nos pide qué valor esperemos que registre el voltímetro. Entonces, para que no nos podamos perder en nuestra respuesta, vamos a buscar dibujar la celda y enseguida con ello, respuesta 2. Entonces, las figuras son muy importantes, jóvenes. Entonces, aquí está nuestra celda. ¿Sí? Acá está la solución. Y entonces ya sabemos que el cátodo está a la derecha. Es negativo. ¿Ya? Entonces, para medir, me dicen, yo necesito tener un instrumento. Acá está el voltímetro. Ya me voy a olvidar de la fuente. Ahí está el voltímetro. Dice, tiene 3 clavijas, una negra que es el COM y las otras 2 que las pinto de rojo. ¿Por qué? Porque ahí tienen que ir los cables rojos. Me interesa el de medio, voltímetro, ¿verdad? Ahora me estoy olvidando y acá hay un modulador para convertirlo en voltímetro. Ahí está mirando los voltios. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, un cable en negro, perdón, no es así. Me falta agregar, ¿quién? El electrodo de referencia. Ese es el electrodo de referencia. Ahí está. Y entonces dice, ¿cómo tengo que amarrarlo cuando tengo eso? El alambre negro va a ¿quién? Va siempre al de referencia. Y el rojo va al electrodo del cual quiero medir su potencial. Ahí está. Y entonces, ¿qué voy a tener acá arriba? ¿Qué voy a leer acá? Un potencial de celda, ya que será igual de acuerdo a las figuras. Entonces, potencial es igual del cátodo. al potencial Del cátodo. del cátodo, mejor usar color azul, ¿no? Potencial del cátodo Menos el de referencia. menos el potencial del De electrodo referencia. de referencia.
Ya, entonces, ¿qué valor he calculado del potencial del mercado? Ese de acá. ¿Me puede entender? Ese es el que debe leer. ¿Cuánto debe leer ahí? 0.132. Le voy a quitar ¿cuál? El de referencia. ¿Cuánto es el de referencia? Menos 0.244. Entonces, ¿qué valor espero leer? menos 0.112. Menos 0.112. 112. Menos 0.112. Sí. Eso es lo que debe leer acá. Entonces he desarrollado un ejercicio para que ustedes se den cuenta de cómo nos podemos formular los problemas. Menos 0.112. El examen no es solamente cinética, es termodinámica. ¿Sí? Vamos a continuar con el problema porque hay que sacar el jugo. Ya. Calcular la actividad de los iones cobre. Calcular la actividad de los iones cobre en el electrolito. Esto se refiere a lo que estamos realizando, no es que estamos tomando otros cálculos. Queremos calcular la actividad de los iones cobre aquí. Acá hay iones cobre, quiero calcular cuál es su actividad. No conozco. Eso queremos calcular. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Tenemos que regresar a la termodinámica. En la termodinámica, ¿qué dice? Que hay una ecuación que se llama la ecuación de Nernst, donde relaciona el potencial con la actividad. Entonces, así, vamos aquí. Recordando dos puntos. Mejor recordando la ecuación de Nernst. ¿Qué dice la ecuación de Nernst? ¿Qué dice? Que el potencial para el electrodo donde se lleva a cabo esta reacción es igual al potencial estándar para el mismo sistema que ocurre en el cátodo, que luego sigue acá, menos 2.303 el R y el T entre moles de electrones y F por el logaritmo de un Q. ¿Quién es Q? El cociente de actividades. Entonces, para saber cómo calculo Q, tengo que tener vuelta la ecuación de reacción. La reacción es esta, ¿verdad? Sí. Ya, estoy yendo a la reducción, al proceso de reducción. Entonces, ahora, según eso, ¿quién es Q? Q es igual a la actividad del cobre, de cobre metálico entre la actividad de los iones cobre los más en solución. Y entonces ya hemos dicho que esto es la unidad. Entonces, esto es igual a 1 sobre la actividad de los iones cobre 2 más en solución. Y ahora vamos a reemplazar en la expresión, ¿ya? Potencial de cobre 2 más, cobre es igual al potencial estándar de cobre 2 más, cobre. ¿Qué más sigue? Menos 2.303
el RT, los moles de electrones y F, por el logaritmo de Q. Logaritmo de Q es 1 sobre la actividad. Entonces, si yo quiero colocar la actividad arriba de los iones cobre, entonces, ¿qué tiene que estar acá? Positivo. Tiene que ser positivo. Tengo la expresión, y entonces en la expresión está la actividad. Ahora digo, los otros valores los tengo, vamos a ver. Esto sí se conoce porque está en tabla. Esto se conoce, se conoce, se conoce, se conoce. Todo se conoce. Profesor, ¿y esto conocemos? Sí, conocemos. ¿Y cuál es, profesor? Es el que acabamos de hallar. ¿Cuál es? El potencial de trabajo. ¿Dónde está? Menos 0.112. No, el de abajo. Ese es el valor. Sí, ese es el valor. Ya está. Listo. Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a despejar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Es igual, ¿no?, al potencial de cobre 2 más, cobre, ¿sí?, menos el potencial reversible de cobre 2 más, cobre, y entonces todo esto entre 2.303 RT, todo esto multiplicado por moles de electrones y F. Y entonces tenemos logaritmos de la actividad. Entonces aquí es igual, quito esto de acá y voy a poner otro igual, carajo, perdón, vuelvo a quitar y entonces digo, es igual. La actividad de los, la actividad de los iones cobre 2 más es igual a 10 elevado a este exponente. ¿Es correcto o no? ¿Sí o no? Entonces, la actividad de los iones cobre 2 más es igual a 10 que eleva a un cociente, reemplazando los valores. ¿Cuánto es el potencial de cobre en el trabajo? 132. 200. 132. 132. Ya, menos. ¿Cuánto vale el potencial reversible? 0.337. Esto está en tablas. ¿Sí? Ahora, todo eso está multiplicado por quién? ¿Por quién? Moles de electrones son 2. O la constante de Faraday. Recordemos, perdón, necesito colocar aparatos, unidades. Entonces, ¿qué nos da ese producto? Nos da voltios, ¿verdad? Ahora, ¿qué viene? 2 por 96.500 coulombs por mol. ¿Y qué más viene? La raya azul tenemos que continuar. Listo. Y abajo, ¿qué nos queda? Nos quedan 2.303 por rojo, 8.314 Joule, Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1. Con la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura es 298 Kelvin. Los Kelvin se van. Entonces aquí debía haber colocado mol a la menos 1, esto se va con esto. Entonces, ¿qué me queda? Coulombios Sobre Joule. con Joule. Es al revés, entonces acá abajo, ¿qué me da? Joule sobre Coulombios es voltios. Y entonces, ¿qué tengo abajo? Voltios, ¿verdad? Entonces, esto se va con los voltios. Entonces, nos queda un valor numérico. La actividad de los iones cobre es igual a cuánto. 1.16 por 10. ¿Perdón? 1.16 Es un valor mayor que la unidad. por 10 a la menos 7. Menos 6.93. ¿Ah? Nuevamente canta. 1.16 por 10 a la menos 7.
A la menos, por 10 a la menos. Sí. A la menos. Ay, sí, sí, está bien. Es esta parte. Profesor, habla tan poquito, pobre. Ese es parte que para que convertamos en concentración, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que conocer? Para que eso se convierta en concentración. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Póngale, tome en cuenta, señorita Liz, el señor Crema. Le falta el coeficiente de actividad. Y para hallar el coeficiente de actividad, ¿qué necesitamos? Otro punto para el Crema. Entonces, ustedes han podido observar el desarrollo de un problema que involucra varias cosas, ¿no? Y con ello quiero recordar que la parte termodinámica también va a trabajar. Ayer yo les he dejado un problema para que puedan graficar las curvas de polarización, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien lo hizo? Lo ha puesto en el Excel y ha traído una fotografía. A ver, la proyección es la linealización. muy bien. Y ahí sale el valor de cuánto de la densidad de corriente de intercambio. Aproximado con los valores. Tendríamos un valor de 2, ¿no? Sí, aproximando es de 0.02. 0.02. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que hemos trabajado ahorita? Una recomendación, cuando vayan a estudiar, grafiquen las dos curvas de polarización, para el cátodo y la curva de polarización para el ánodo. Y a partir de ahí empiecen ustedes a señalar qué cosa le corresponde a de concentración y a de activación, ¿verdad? Y entonces podemos darles la vuelta a todo el problema. Yo les puedo dar el potencial, el sobrepotencial, y entonces a través de ciertos valores que yo me puedo inventar desde los datos experimentales, yo les puedo dar el potencial de la celda. Y desde el potencial de la celda, usando un vector de referencia, ustedes pueden calcular el potencial del trabajo. Y con el potencial del trabajo ya tienen ese dato, y entonces les puedo pedir otro que usen ese dato que han calculado. Entonces estoy combinando la teoría con la práctica, ¿sí? Ahora, no sé qué más decir. Yo les he señalado de que experimentalmente, primero que nada, quiero preguntarles ya, que estando aquí, ya, los mecanismos de transferencia de carga y el de transporte de masas, uno se da primero y el otro se da después, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿no es cierto? No, ¿Se da de manera simultánea o por separado? Simultánea. Y si eso es así, y mi interés solamente es construir una de las curvas, ¿qué tengo que hacer experimentalmente? ¿Cuál tendría que construir de manera individual? el de activación. ¿La de concentración o la de El de activación? activación. No. En el laboratorio, ¿cuál de las curvas debo construir individualmente? ¿La de activación o la de concentración? ¿Quién dijo de la activación? Yo escuché por ahí atrás que alguien dijo activación. ¿Quién? Navarro. Otro punto para Navarro. Y entonces, ¿cómo hago eso, señor Navarro?
experimentalmente. Vamos a darle paso a la señorita que si quiere ir del salón. Yo me quitaron magnético, aumentamos la Ya lo que tú buscas es agitar la solución. Sí. ¿Cuál es la razón de agitar? Para poder eliminar una de las No, pero ¿cuál es la razón de agitar la solución? Homogenizar la concentración de cobre en el electrolito. Con ello estamos buscando, de alguna manera, eliminar el fenómeno de... ¿Qué fenómeno estamos buscando eliminar? El de difusión, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Más o menos están incluidos. Entonces, jóvenes, como pueden ustedes ya darse cuenta, hemos trabajado con todo lo que corresponde a la electroquímica y ahora queremos ir más allá. Queremos ir a los procesos industriales. ¿Ya? Y entonces digo, nosotros vamos a desarrollar nuestra profesión trabajando en una planta. Algunos pueden estar en el laboratorio, pero estando en el laboratorio tienes presencia de la planta desde tu laboratorio, ¿no? Ahora, en un laboratorio, en una planta nosotros encontramos una cantidad grande de equipos, ¿no? Desde tanques de almacenamiento, tanques de reacción, intercambiadores de calor, calderos, tuberías, bombas, válvulas. ¿Me pueden decir todos esos elementos de qué material están construidos? De madera, ¿verdad? De plástico, ¿verdad? ¿De qué están construidos? Primero de metal. Y entonces ese metal es oro, ¿verdad? Es platino, ¿verdad? Es novi, ¿verdad? ¿No? Iridio. ¿Qué cosa es ese metal? Depende. Acero. No, si es acero, entonces cuesta muy caro. Usualmente pues hierro. Ya. Ahora, si bien en una planta hay, digamos,